Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda parte de nuestros informativos aquí en Tele7. Hoy martes 19 de abril, para algunos, algunas, comienzo de semana después de esta Semana Santa y el día festivo de ayer, es el lunes de Pascua. Para otros, bueno, pues quizá ya lleven unos días trabajando, porque no todo el mundo tiene esos días de descanso. Bueno, sea como fuere, nosotros queremos acompañarles en este directo. Ya saben que también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y en nuestra repetición a partir de las 10:30 de la noche. Comenzando además con algo que parece que era exclusivo de los lunes, pero claro, ayer día festivo aquí en Euskadi, de las pocas comunidades que ayer todavía se disfrutaba de, bueno, pues un día de descanso para aquellos y aquellas que lo tuvieran. Pues bueno, pues no hubo datos, pero sí hoy. Y los datos en cuanto a la incidencia, los datos que ahora mismo solamente se ofrecen una vez a la semana, recordamos que son los lunes, pero ayer al ser festivo, pues son datos que son de hoy, martes 19 de abril, y tenemos, bueno, pues para refrescar esos datos, porque claro, estamos en momento de cambio, de evolución, luego hablaremos del fin de la mascarilla en interiores y de, bueno, pues una tendencia a la baja, pero sí con todavía un virus con el que estamos conviviendo, una pandemia en la que estamos inmersos, y esperemos que la Semana Santa, por favor, no nos traiga ninguna mala sorpresa, que sigamos en esta tendencia a la baja. Ahí estamos viendo los indicadores principales, el número de positivos de la última semana. Recordemos que son datos de hoy, martes 19 de abril, esos 3.200 positivos. La tasa de incidencia acumulada en los últimos 7 días, bueno, cercano a los 140, sí, superando los 146, no superando, 146 en la tasa de incidencia acumulada, y bueno, pues también la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días, superando los 300 positivos. Estamos hablando de, bueno, datos, vamos a decir, más positivos en el buen sentido, teniendo en cuenta que son datos a día de hoy, que no se han registrado o no se ha contabilizado lo que ha pasado o lo que se ha podido registrar en la Semana Santa, que esperemos que hayamos sido consecuentes y que, bueno, pues no tengamos ninguna sorpresa, ningún susto, y que podamos seguir con esta tendencia a la baja. En cuanto a la comunidad autónoma vasca, en cuanto a Euskadi por provincias, también tenemos esos datos, como decimos, de hoy, actualizados hoy martes 19 de abril, son los 346 positivos. En Áraba, como siempre, bueno, pues a la cola en cuanto a menor número de positivos, 80, Vizcaya 153 y Guipúzcoa 107. Recordemos que son datos, bueno, pues más halagüeños, y por eso de ahí la relajación de las medidas, que luego hablaremos y contaremos a nivel general, a nivel estatal, en todas las comunidades autónomas, en Euskadi también. Estamos hablando de menores números, acuérdense que hace unos meses, bueno, pues estábamos hablando de, bueno, pues esto no, el doble, el triple o cuadriplicando estas tasas de incidencia y estos números de positivos. En cuanto a municipios pasa lo mismo, vemos la tabla. Y también, bueno, pues son datos que, bueno, muy a tener en cuenta, porque todavía recordemos que seguimos registrando positivos, seguimos, bueno, pues teniendo casos de, por supuesto, ¿no?, de infectación del virus, de la COVID-19, que sigue entre nosotros, que sigue gente entrando a los hospitales, que sigue entrando gente a las UCIs, que sigue falleciendo gente por este virus, por esta pandemia, y que, bueno, pues que no hay por qué perderlo de vista. En cuanto a municipios, lo están viendo, Bilbao a la cabeza, como, bueno, capital de Vizcaya, y que al final desde el principio estaba a la cabeza en cuanto a datos de positivos, y sale de la lista roja, con esa incidencia acumulada que siempre decíamos, ¿no?, superior a los 150 casos, pues sale de la lista roja Ciervena. Bueno, pues una buena noticia, cuando hace, como decimos, unos meses todos los municipios estaban en esa zona de peligro. Bueno, pues seguimos con datos buenos para tener en cuenta, pero para no perder tampoco el norte, para seguir trabajando en esta, bueno, pues buena
evolución y para, por supuesto, seguir siendo responsables, porque luego hablaremos del fin de las mascarillas, pero se habla también de responsabilidad y eso, claro, es algo individual. Por mucho que haya reales decretos, leyes, excepciones y demás, y luego cada uno pues hace lo que le da la gana, pues es cuando empiezan los problemas. No queremos volver a hablar de una nueva ola, de una séptima ola, en este caso sería ni mucho menos. Así que vamos a ver esa tabla con esos municipios que siguen registrando casos positivos de COVID-19, siguen pues enfermando personas con quizás síntomas leves o menos graves, pero se siguen contagiando personas y hay que tenerlo en cuenta, que el virus sigue conviviendo con nosotros y parece que va un poquito para largo. Vamos a ver la tabla y ahora mismo continuamos hablando del tema de las mascarillas. Bueno, y algo muy deseado, parece que va a ser unos meses o unas semanas y al final, pues se ha traducido en años. La mascarilla que nos ha acompañado esa, fiel compañera y obligatoria, porque no nos queda más remedio y que nos ha protegido de contagiarnos y ha protegido a nuestros seres queridos también, porque hay veces que no solamente por nosotros, que también, sino por las personas que queremos, las personas que tenemos alrededor, pues la mascarilla ya en interiores, ahora comentaremos las excepciones, pues ha tocado a su fin, porque hoy mismo el Consejo de Ministros ha aprobado ese fin de las mascarillas también en interior. En los interiores se dio el primer paso en exterior, siempre y cuando se podía salvar esa distancia de 1,5 metros de distancia, y a partir de mañana miércoles ya no va a ser obligatoria en las zonas interiores, en ningún interior, salvo, ahora comentaremos los casos, las excepciones que son muy concretas. Lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, además con una sonrisa, que además comentaba que que se van a ver por fin las sonrisas y se van a poder ver esos gestos que nos hemos perdido durante estos 2 años de obligatoriedad de las mascarillas. También ha hablado de la importancia de la vacunación en este proceso y también ha hablado, a colación de los buenos datos y la recuperación del empleo. Vamos a escuchar a la ministra portavoz Isabel Rodríguez. Vamos a recuperar normalidad, en el que estamos avanzando en esa normalidad. En el día de mañana podremos desprendernos en interiores también de las mascarillas y mostrar nuestros rostros, nuestras sonrisas y las expresiones de cada uno de nosotros y de nosotras. Esto ha sido posible gracias a un trabajo conjunto, a un esfuerzo colegiado en el que sin duda ha tenido que ver mucho la estrategia de vacunación y el liderazgo de nuestro país en esta cuestión. Un dato muy positivo, el de la vacunación, que hoy también podemos acompañarle de otro que no es menos, porque ha sido uno de los sectores especialmente afectados por la crisis de la COVID, que es el sector turístico, y acabamos de terminar una campaña de Semana Santa especialmente importante, extraordinaria, desde el punto de vista de la activación de un sector especialmente golpeado, donde las ocupaciones han rondado el 80, el 90%, donde hemos conocido además datos importantes en materia de afiliación a la Seguridad Social, ya en 2,4 millones de afiliados en el ámbito del turismo y, por tanto, recuperando los niveles previos a la pandemia. En recuperación de empleo sigue el buen ritmo en la recuperación del empleo en nuestro país, con esos 20 millones de personas trabajando y esos más de 500.000 contratos indefinidos, más de 500.000 de contratos indefinidos. Sin duda es un dato que merece la consideración y la reacción positiva de este Gobierno, porque ahí están todos nuestros esfuerzos en recuperar económicamente a nuestro país, y la recuperación del empleo sin duda es un dato muy importante.
Bueno, y siguiendo con el tema de las mascarillas, que hoy se daba esa noticia ya esperada y ya comentada, pero hoy sí que se ha aprobado en el Consejo de Ministros la eliminación de las mascarillas en interiores. Se quita de manera, bueno, pues por decreto de ley esa obligatoriedad de llevar las mascarillas en estos espacios, pero eso sí, salvo excepciones. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, pues recuerda o comenta los espacios en los que todavía siguen siendo obligatorias las mascarillas, aunque sean espacios interiores. Le recordamos algunos de ellos, centros sanitarios, por ejemplo, hospitales, centros de salud o farmacias, Digo lo de farmacias y así como recalcando esto último porque, bueno, pues ya había ese run de que, bueno, llegaba el fin de las mascarillas después de Semana Santa, se hablaba de hospitales, centros de salud, pero sí que por lo menos, bueno, en mi caso, bueno, ha sorprendido, y en este caso yo creo que es adecuado, pero quizá la gente ha dicho, bueno, farmacias, es un establecimiento, no es un centro sanitario al uso, no es un hospital, no es un centro de salud, no es un ambulatorio, pero las farmacias se incluyen también como lugares donde se van a tener que llevar sí o sí las mascarillas puestas, no quitadas, no bajadas, de vengo por una aspirina, vengo por un paracetamol, ibuprofeno, vengo para una cosa muy rápida, no, mascarillas también en farmacias, importante este apunte y es importante recordarlo, porque bueno, se lo estamos diciendo y se lo recordaremos, luego tenemos además una guía visual, se lo iremos diciendo, que se lo tienen que grabar a fuego, que tampoco es tan complicado, centros sanitarios, hospitales, centros de salud, por ejemplo ambulatorios y más, y farmacias, mascarilla obligatoria aunque sean centros que están en el interior. Otros lugares donde tenemos que llevar sí o sí la mascarilla puesta, no quitada en la oreja, en el brazo, en el codo, centros o lugares de mayores, residencias de mayores para los trabajadores, obligatorio, y para las visitas. Tendrán una excepción los residentes, luego veremos además, como decimos en esa guía muy visual que les hemos preparado, pero porque bueno, pues están vacunados, nosotros también, pero venimos de fuera, no se sabe, al final vamos y venimos, ellos están allí en su burbuja y los mayores son además una población de riesgo, con lo cual no vamos a volver hacia atrás, lo decimos, entonces se trata de avanzar hacia adelante y recuperarnos, no lamentarnos, con lo cual trabajadores y visitas a residencias de mayores también mascarilla puesta donde se tienen que poner, tapando nariz y boca, no en el codo, ni en el bolsillo, ni en la muñeca. Y también, sí o sí, en el transporte público, de todo tipo, en avión, en metro, en tren, en ferry, bueno, en barcos, si es en exterior, comentan que si hay una distancia de 1,5 metros, ahí ya, bueno, me imagino que depende quizás de la compañía, pero sí o sí, metro, tren, autobuses, aviones, transporte público, sí o sí, mascarilla también puesta. También, en este caso, estos son los centros o lugares donde son obligatorias. Eso sí, a preguntas de los medios de comunicación de los periodistas, que ya lo he comentado, pero bueno, quizá lo he dicho así un poco y han querido volver a hablar o andar en el tema de los colegios. En los colegios no sé, es obligatorio llevar mascarilla. Los peques, bueno, en Cataluña hoy ya no llevaban mascarilla, pues bueno, en el resto del estado es a partir de mañana. No se lleva mascarilla, no es obligatoria llevar mascarilla en colegios, ni tampoco en los, bueno, pues vamos a decir, los encuentros deportivos, en los estadios, que también le preguntaban a la ministra Carolina Darias sobre este tema. Salvo estas excepciones que hemos dicho, los demás sitios sin mascarilla. Vamos a escuchar sus palabras, yo creo que, bueno, está claro, pero siempre habrá alguna duda, que luego les haremos un resumen, además que de manera muy visual, pero bueno, ella comenta dónde es obligatorio, dónde no, y bueno, pues hablando de también, bueno, pues las ganas también que había de quitar, ¿no?, esta obligatoriedad, las mascarillas, porque bueno, pues se ha avanzado también en el fin, o por lo menos en la convivencia con esta pandemia. De acuerdo con la propuesta de las personas expertas de la ponencia de alertas, como también les comenté, participamos en el Consejo Interterritorial que celebramos en la ciudad de Toledo el pasado 6 de abril. Allí compartí con los miembros del Consejo Interterritorial que elevaría
en el día de hoy este Real Decreto y, como saben, contó con la práctica unanimidad de todos los miembros asistentes. El Real Decreto que hemos aprobado en el día de hoy dispone la eliminación de la obligatoriedad de las mascarillas, salvo en determinados entornos que, en razón de la vulnerabilidad de las personas, van a seguir siendo obligatorios. ¿En qué espacios, entornos van a seguir siendo, digamos, obligatorios y, por tanto, es la excepción a la regla general de que dejan de ser obligatorias? En primer lugar, en los centros, en los servicios y en los establecimientos sanitarios, en la redacción dada por el Real Decreto 2003 que establece la autorización para este tipo de centros. Por tanto, si acuden a él, verán en el anexo de qué centro estamos hablando. Para que se hagan una idea, cuando hablamos de centros sanitarios estamos hablando de hospitales, de centros de salud. Cuando hablamos de servicios sanitarios podemos estar hablando, por ejemplo, de un centro de transfusión de sangre, o cuando hablamos de establecimientos sanitarios estamos hablando, por ejemplo, de farmacias. Bien, pues en todos estos ámbitos será obligatorio para las personas que trabajan en ellos, para los visitantes, salvo en el caso de los hospitales, las personas ingresadas en su habitación, que, como parece lógico, no tendrán que utilizarla. También serán obligatorios en los centros sociosanitarios. Pensemos en una residencia de mayores. Como se entiende que es el espacio, digamos, la vivienda de estas personas, no será obligatoria para las personas mayores que viven en ella, sí lo serán para los trabajadores y en el caso de las visitas, cuando estén de visita y por tanto compartan zonas comunes. También serán obligatorias en los medios de transporte aéreo, por ferrocarril, por cable, en los autobuses, en las guaguas en mi caso, me entenderán, y en los transportes públicos de viajeros. Y en los barcos, cuando no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros en el mismo. Digamos que esto es las excepciones a la regla general de la no obligatoriedad de las mascarillas. Pero hay un vector importante en este Real Decreto y es la recomendación de un uso responsable de la misma. Así, se establece un uso responsable de las mascarillas en la población vulnerable. Estamos hablando de personas mayores de 60 años, estamos hablando de personas inmunocomprometidas, estamos hablando de personas que presenten alguna enfermedad de riesgo importante o en mujeres embarazadas. También en profesorado con algún factor de vulnerabilidad se aconseja un uso responsable. En los eventos multitudinarios, en las aglomeraciones, y también se aconseja un uso responsable en el entorno familiar o en reuniones de celebración privada cuando estemos con personas que presenten o que tengan algún factor de vulnerabilidad en los mismos. Por lo que se refiere a los ámbitos escolares, significarles que no se usará en ningún caso. En los ámbitos escolares, las mascarillas dejarán de ser obligatorias, ya no lo eran en los recreos y ahora pues pasarán también a serlo en todos los ámbitos de los centros educativos. En relación al entorno laboral, que es un asunto que ha suscitado interés, con carácter general no resultará obligatoria. Creo que esto es un elemento muy importante a subrayarle. En el entorno laboral, con carácter general, las mascarillas no serán obligatorias. No obstante, los responsables en materia de prevención de riesgos laborales y de acuerdo con la correspondiente evaluación del riesgo del puesto de trabajo, podrán establecer las medidas preventivas adecuadas que estimen conveniente, incluida entre ellas el posible uso de las mascarillas, si así se derivara de la evaluación. Me parece también importante compartir con ustedes que este Real Decreto que hemos aprobado hoy deja sin efecto el Real Decreto 115 que les comenté que aprobamos en el mes de febrero, el día 8, y que, por tanto, dejan sin estar efectos algunas medidas de las contempladas en aquel. Por ejemplo, ya no serán obligatorias en eventos multitudinarios. Pensemos, lo que se nos viene a la cabeza, partidos de fútbol, partidos de baloncesto, tanto si son al exterior como en el interior. A eso sí, se aconseja un uso responsable. Entenderán que tras 2 años de pandemia, les diga que hoy es un día importante. Es un día importante en el que seguimos superando etapas. Y ello porque la medida adoptada en el día de hoy, en este Consejo de Ministros, es un paso más en la evolución de la pandemia. En este tiempo hemos venido utilizando, como ustedes bien saben, distintas medidas para ir dando la respuesta estratégica que en cada momento precisaba la situación epidemiológica en la lucha contra la COVID. La de hoy también lo es, una respuesta estratégica en función de la situación que tenemos en estos momentos. Y siempre
Siempre lo hemos hecho de la mano de la ciencia, de la mano de la evidencia generada en cada momento, con las propuestas de las personas expertas, tanto del Ministerio de Sanidad como de las comunidades y de las ciudades autónomas. Y lo hemos hecho adoptando las medidas que cada momento requería. Es verdad que la pandemia sigue todavía entre nosotros, pero es verdad también que evoluciona de manera positiva y los indicadores marcan pues, un nivel bajo con carácter general estable en la mayoría del territorio. Con este Real Decreto que hemos aprobado en el día de hoy, seguimos avanzando. Lo seguimos haciendo desde la prudencia, pero también desde la gradualidad, de la progresividad en cada una de las medidas que hemos ido tomando quienes conformamos el sistema de salud en cada momento. Las mascarillas, sin duda alguna, han sido una de las medidas más identificables a lo largo de estos 2 años y dejarán de ser obligatorias, si bien, como les he comentado en esta intervención, seguirán entre nosotros, entre nosotras, como un elemento de protección, especialmente a las personas vulnerables, que es un vector fundamental en la actuación de todo el Gobierno, de todas las autoridades sanitarias, en la protección de las personas vulnerables. Su uso responsable es un signo más de la cultura de cuidados que ya forma parte de nuestras vidas. En relación a la obligatoriedad de los colegios, digamos que la filosofía del Real Decreto es la siguiente. Con carácter general, las mascarillas dejan de ser obligatorias y se establece específicamente en aquellos ámbitos en los que son excepciones, digamos, a la no obligatoriedad. En el caso de los colegios, en ningún caso se establece como obligatoriedad, en ningún caso, digamos, una posición unánime de la ponencia y también del Consejo Interterritorial y, por tanto, no se puede establecer la obligatoriedad. Ahora bien, el uso responsable es otro vector fundamental, digamos, de este Real Decreto y además en la filosofía para seguir, digamos, protegiendo especialmente a los más vulnerables. Creo que he sido clara, no es obligatorio, en cualquier caso pudiera ser siempre, con el colegio o con otra cuestión, un uso responsable, pero digamos si hay un ámbito en el que está muy clara esta medida que ha sido muy madurada, muy sopesada y en el momento oportuno, es en el ámbito escolar, en el ámbito educativo, ¿no? El menor impacto que la pandemia ha tenido en los niños y niñas del entorno, yo creo que es muy importante a la hora de tomar esta decisión, como le digo, muy meditada. Y en relación a las restricciones de aforo, si las que quedan o las que se han puesto han sido las comunidades autónomas, tendrán que ser ellas, en cualquier caso, las que tengan que establecer algo al respecto, ¿no? Desde el Ministerio de Sanidad. De acuerdo con la propuesta de las personas expertas de la ponencia de alertas, como también les comenté, participamos en el Consejo Interterritorial que celebramos en la ciudad de Toledo el pasado 6 de abril. Allí compartí con los miembros del Consejo Interterritorial que elevaría en el día de hoy este Real Decreto y, como saben, contó con la práctica unanimidad de todos los miembros asistentes. El Real Decreto que hemos aprobado en el día de hoy dispone la eliminación de la obligatoriedad de las mascarillas, salvo en determinados entornos que, en razón de la vulnerabilidad de las personas, van a seguir siendo obligatorios. ¿En qué espacios, entornos van a seguir siendo, digamos, obligatorios y, por tanto, es la excepción a la regla general de que dejan de ser obligatorias? En primer lugar, en los centros, en los servicios y en los establecimientos sanitarios, en la redacción dada por el Real Decreto 2003 que establece la autorización. Pues ya saben, se lo iremos recordando porque bueno, pues son excepciones muy sencillas, pero que bueno, pues que igual cuestan todavía. Hoy se ha aprobado ese fin de las mascarillas en interior, salvo esas excepciones, que luego les mostraremos además un resumen, donde también se explica muy claramente. Es lo que hay y además, bueno, yo creo que era algo muy esperado y también es entendible que en ciertos lugares se siga teniendo la necesidad y se sigan obligando, bueno, pues el llevar las mascarillas. Es así porque seguimos con este virus, seguimos en pandemia, seguimos conviviendo con él y parece que esto va para largo. Vamos a hablar ahora mismo, bueno, pues con el doctor, y es un auténtico placer tener a una auténtica eminencia, el doctor Blas Flor. Él es coordinador de la sección de coloproctología de la Asociación Estatal de Cirujanos y cirujano colorectal del Hospital AC en Valencia. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, encantado de participar en vuestro programa. Bueno, doctor, si me lo permite y no abuso quizá de esta charla, se lo habrán dicho muchas veces, qué joven es usted, ¿no?
Es que soy pequeñito y engaño, ¿eh? Ya he pasado los 50 años y se va notando, ¿eh? No creas tú que tengo menos. Y la verdad es que después de tantas operaciones y tantos casos de cáncer, la verdad es que ya empezó a agotarme. Ya no tengo la vitalidad que tenía con 25. Bueno, doctor, pues no los aparenta, la verdad. Yo le quiero pedir, además, si me lo permite, poder tutearle. Por favor, por supuesto. Gracias, muchísimas gracias. Hace unos días se celebra, el pasado 31 de marzo en concreto, el Día Mundial del Cáncer de Colon, que es el tipo de cáncer más frecuente que se diagnostica en el Estado español. Pero es porque se hacen muchas pruebas, porque se insiste en esa importancia de la detección precoz, o porque es fácil, pues son unas pruebas muy sencillas, pero todavía estamos trabajando en que la gente se haga ese otro test, ¿no? Hablamos del test, ¿no? Ahora mismo estamos hablando del fin de las mascarillas, de esos positivos, de esa locura que ha habido, dicho así, con intentar saber, ¿no?, si estamos contagiados de COVID-19, pero ¿qué pasa con el otro test, ¿no? Este tipo de test está un tanto, doctor, abandonado, es algo que hay que resaltar y hay que recordar no solamente en ese Día Mundial del Cáncer de Colon, sino todos los días. Totalmente. Recordar que durante 2 años solo hemos hablado de pandemia y de virus. Es como si el resto de las enfermedades hubieran parado. Y ninguna enfermedad se ha parado. El cáncer colorectal actualmente es el más frecuente de todos porque afecta, lógicamente, a ambos sexos. Depende de muchísimos factores que no sabemos prevenir cuál de ellos es más importante para poder evitarlo, con lo cual el screening poblacional para la detección precoz del cáncer es súper importante. Recordad que llevamos 2 años sin screening de ningún tipo. Si paramos de operar, imagínate si paramos de hacer pruebas de screening, que es un nivel más inferior. O sea que estamos viendo ahora las consecuencias de la pandemia. Operamos cánceres más avanzados, con más metástasis y con resultados muchísimo peores. De ahí la importancia de que el COVID ha sido importante y ha sido un drama para todos y para muchas familias, pero debemos tener en cuenta que la vida sigue y las enfermedades no van a cambiar y vamos a tener las mismas que teníamos prepandemia. Ojo a ello y tenemos que seguir con los mismos screening. La prueba de sangre oculta en heces no es una prueba perfecta, pero es una prueba muy útil y que la gente puede hacer en sus domicilios sin gran coste y sin gran sacrificio. De ahí la importancia de ese test, que la gente acuda a partir de los 45 o 50 años a sus centros de salud para reclamarlo. Porque un diagnóstico precoz del cáncer colorectal muchas veces es igual a una curación. Pero si lo pillamos tarde, las posibilidades de cura se reducen muchísimo. Comentabas, doctor, que bueno, pues es uno de los tumores que afecta casi por igual, bueno, no sé si hay más prevalencia o más personas diagnosticadas, hombres o mujeres, pero casi por igual a hombres y mujeres, ¿no? Otros tipos de cáncer, como el cáncer de mama, aunque también los hombres lo padecen, pero la mayoría, ¿no? Lamentablemente padecemos también las mujeres, y este es un cáncer que no atiende a géneros, que al final todos podemos sufrir este tipo de cáncer. Yo, desde que como lo mismo que tú, tenemos tú y yo las mismas probabilidades. Al final no es el alimento en sí, sino el proceso. Creemos que es el procesamiento de los alimentos lo que facilita la mutación de las células del colon para que se conviertan en cáncer. Obviamente, hombres y mujeres comen lo mismo. La verdad es que no hay grandes diferencias, con lo cual eso hace que la incidencia sea similar. Por eso la diferencia con el cáncer de mama, que habitualmente pues, las mujeres tienen obviamente más riesgo porque tienen muchísima más glándula que tenemos nosotros. ¿De acuerdo? Pero es en el cáncer de colon donde tenemos que dar un punto de atención, porque igual que hay un screening muy bueno para cáncer de mama, tenemos que cumplir el screening de cáncer colorectal que ya existe en todas las comunidades y mucha gente no se lo hace porque piensa que a ellos no les va a tocar. Y la incidencia es tremendamente alta. E insisto en el mensaje, si lo pillamos pronto, lo podemos curar. Porque es uno de los pocos tumores, como comentábamos, que se puede diagnosticar de forma precoz, otros no es así, ¿no? O, lamentablemente, este sí se puede diagnosticar de forma precoz, pero eso sí, esto es algo que a mí también y ahí la importancia de los cribados, ¿no?, de las pruebas, es silencioso, es decir, no hay ningún síntoma o casi ningún síntoma.
¿no, doctor? Porque, Bueno, claro, hay gente que somos muy así, de dejarlo todo, no, pues que a mí no me pasa nada, si no tengo ningún problema, yo no noto nada, claro, pero es que no ofrece casi síntomas, de ahí la importancia de los cribados de las pruebas y la importancia de cogerlo a tiempo. Pero, claro, es un tipo de tumor, también un cáncer tanto silencioso, no bueno, apenas presenta tenemos- síntomas, ¿o sí? Sí, sí, el problema es que el ser humano tiende a ocultar los problemas. Muchas veces no nos damos cuenta, pero sangramos. Y, será normal, será las hemorroides, será porque me he hecho una fisura. Ahí está el problema, que ocultamos porque no queremos darnos cuenta de la realidad. Pero la inmensa mayoría de los pacientes tienen síntomas, pero aunque sean leves, un tipo de sangrado, ahora voy un poquito más estreñido, últimamente me duele más la barriga que otras veces. Todos esos son síntomas que pueden ser de un cáncer de colorectal. Por eso la importancia de consultar. Pero lo importante es para la gente que no tiene ningún tipo de síntoma y tiene más de 50 años, hacerse la prueba. ¿Por qué? Porque todo cáncer de colon proviene de un pólipo. Y si ese pólipo lo detectamos porque sangra, le hacemos una colonoscopia, si la sangre ocultantes es positiva. Y con la colonoscopia quitamos ese pólipo, incluso antes de que llegue a convertirse en un cáncer. De ahí la importancia del cribado y la importancia de las pruebas diagnósticas. Doctor, estamos hablando de que bueno, somos un país también a la vanguardia en este tema de no solamente del tema del cribado, de las pruebas, donde se envía, ¿no?, esa información, o donde estamos dando informaciones donde se pueden hacer esas pruebas de manera, bueno, dentro de la sanidad pública, pero también en cuanto a la tecnología, se está avanzando a la hora de hacer esas pruebas, a la hora también incluso de las intervenciones. Estamos bien encaminados, bien encabezados a la hora de poder atajar o poder bueno, tratar el cáncer de colon. Totalmente. Hemos avanzado tanto con cirugía laparoscópica, cirugía robótica, de tal manera que ya no hay edad límite para operarse de un cáncer colorectal. Las técnicas mini-invasivas que utilizamos actualmente nos sirven para minimizar el daño sobre el sistema inmune del paciente y realmente hacer operaciones que antes eran tremendamente dolorosas o con heridas muy grandes que suponían un trauma muy importante para el paciente. De hecho, creo que actualmente somos capaces de operar a cualquier paciente que no tenga grandes comorbilidades y curarlo de su cáncer de colorectal cuando hace 10 años mismo o 15 años se desestimaban por su edad. Actualmente creo que ya nadie se debe desestimar por edad y solamente por si es muy frágil o por si tiene muchas enfermedades asociadas, y todo el mundo debe tener una oportunidad de poder curarse del cáncer colorectal. Doctor Blas, ¿cómo ha evolucionado? Porque has comentado que yo, vamos, te iba a preguntar, dame tu dieta, ¿qué comes para estar así de bien, como has dicho, con 40 y pico, 50 años? Porque la verdad es que es una maravilla, yo creo, la receta, y ha evolucionado mucho, ¿no? Me imagino que cuando tú empezaste. Pues sí, totalmente. El problema es que pensábamos que la dieta mediterránea nos iba a salvar, y yo, que vivo en el Mediterráneo, no he salvado a nadie. Tenemos la misma incidencia de cáncer colorectal que en el norte o en el oeste de España, y ese es el problema. Los países occidentales todos han evolucionado, pero a mal comer, como le llamo yo. Es decir, los alimentos son sanos, pero si los procesamos mal, al final no sabemos dónde está lo que nos causa esta mutación en el del cáncer de colon. Todo lo demás, pues bueno, te diría yo que si eres pequeñito, a lo mejor te conservas mejor. Pero no creas que lo tengo muy claro. Pues bueno, a día de hoy vamos intentando mantenernos. A lo mejor Dios me ha dicho, como lo haces tan bien y curas a tanta gente, te voy a conservar mejor para que hagas más tiempo el bien. Y yo, pues vale, venga, lo aceptaremos esto. Yo creo que sí, doctor. No te vas a poder jubilar en otros 50 años. Vas a estar ahí pico pala, no solamente trabajando y ayudando y salvando vidas, sino también cómo es el trabajo. Yo no sé si bueno, trabajas también con las nuevas generaciones, los jovencitos, jovencitas, gente que, bueno, pues que estudia medicina y que además, Blas, bueno, pues que tú que además eres uno de los médicos más importantes en este tema a nivel nacional, y yo diría, y lo voy a decir así, porque como
los bilbaínos nacemos donde queremos, pues tú también podrías ser casi bilbaíno, pues uno de los más importantes a nivel internacional. El tema de los jóvenes, ¿les inculcas o trabajas o das alguna conferencia o estás un poquito también con los residentes, ¿no? Con los que acuden también al hospital, por ejemplo, el Hospital La Fe, ¿no? Donde trabajas para trabajar con ellos, para ver un poquito, enseñarles todo lo que tú sabes, cómo vienen esas nuevas generaciones? Hombre, es que ten en cuenta que simplemente siendo egoísta, ellos van a ser los que me van a operar a mí. Y simplemente con esa visión tengo que enseñarles muy bien, y así lo hacemos, ¿eh? También soy profesor de la universidad, me gusta mucho la docencia, me gustan mucho todos estos programas que ayudan a la gente a ser conscientes de la importancia que tiene. Y a muchas veces a mis enfermos se lo digo, el mejor regalo cuando viene a la consulta por otros motivos es, mire, yo les recomiendo que se hagan una sangre cutánea, una colonoscopia, y se lo ofrezco como regalo a los 50 años. ¿Por qué? Porque prevenir al final es curar. Y es verdad que si previniéramos más, curaríamos muchísimo o evitaríamos muchísimo cáncer que actualmente no podemos curar. Es decir, el futuro está en prevenir el cáncer colorectal, que además se puede con los test de sangre cutaneces y con las colonoscopias que hacemos a todos estos pacientes que salen con sangre positiva. Y el mensaje es muy claro. A lo mejor a la gente le da vergüenza, le da reparo, si sangra no decirlo, si le duele el culete no decirlo. Es tan sencillo como a su médico de cabecera, oiga, hágame lo de la prueba de la sangre, que a mí esto me interesa. Al final, si la repetimos cada 2 años, puede que salga positiva alguna vez de ellas y con ello ya nos hacemos una colonoscopia. Y podemos pillar ese cáncer o ese pólipo antes de que se convierta en un cáncer y evitar una enfermedad que a veces es mutilante, teniendo que llevar bolsitas en la barriga y cosas por el estilo, y en muchas ocasiones pues no podemos curarlo y ocasiona el fallecimiento del paciente. De ahí la importancia de que este mensaje la gente lo escuche y se ponga en manos del médico de cabecera para que los guíe para hacerse todas las pruebas de screening, que creo que en todas las comunidades de España está totalmente establecido. Doctor, no sé si lo hemos comentado porque pues al final, bueno, como estamos tan a gustito, pues claro, estamos hablando de todo y de la importancia, por supuesto, de esas pruebas diagnósticas, pero el tema de la utilización de la inteligencia artificial. Hay softwares para detectar, ¿no?, lesiones tumorales, también la tecnología ayuda. ¿Notáis vosotros los médicos cómo, bueno, pues al final, en esa evolución que antes hablábamos, ¿no?, que solo son unos poquitos años los que tienes, pero claro, ha cambiado mucho la medicina y ahora mismo se utilizan muchas, bueno, pues aplicaciones y otras maneras también de detectar, pero también de operar y demás, ¿no? Se utiliza incluso la inteligencia artificial, que es algo que nos parece como de ciencia ficción, pero que ayuda también en el tema de la medicina. Esto es, actualmente, ya que lo nombras, es una auténtica revolución. Actualmente con la robótica, que es inteligencia artificial, ya somos capaces de operar incluso a distancia del paciente. Ya todas las comunidades tienen sus robots establecidos en todas las comunidades autónomas y eso será el futuro. Si va a ser para todos los enfermos o va a ser un claro beneficio para el paciente, aún no lo sabemos. Estamos estudiándolo a ver si realmente aporta mucho o no, porque teniendo en cuenta que esto es muy caro y toda esta tecnología hay que pagarla y el sistema sanitario tampoco tiene una financiación eterna. Entonces hay que demostrar que las cosas son realmente útiles para poder estandarizarlo en todos los quirófanos. Pero si tu pregunta es lo que yo pienso personalmente, estoy convencidísimo de que en 5 o 10 años a todos nosotros nos operarán con un robot. ¿Por qué? Porque ayuda y al final hace la cirugía más fina, con menos agresividad sobre los tejidos y eso al final es mejor para el paciente. Bueno, voy a hacer una pregunta súper, mega, hiper difícil, pero bueno, pues como hemos dicho, como estamos a gustito, pues te la voy a hacer, de cara aquí a muchos años, que no sé, yo aspiro a ser inmortal, pero me parece que no va a ser así, pero de aquí a unos muchos años, ¿hablaremos de que la mayoría de los cánceres serán curables? Sí, seguro. Lo que no tengo claro es si la cirugía seguirá siendo el gold estándar del tratamiento de los cánceres. Creo que, al fin y al cabo, son mutilaciones que hacemos a los enfermos. Obviamente les quitamos el cáncer, pero con el órgano donde se originó. Y creo que en 10, 15 años esto será como cualquier pandemia o cualquier problema que ha habido en la historia de la humanidad, que se resolverá de forma no quirúrgica. Yo estoy convencido que con los nuevos quimioterápicos, los nuevos avances en inmunoterapia, al final conseguiremos o evitar el cáncer
o tratarlo de tal manera que el órgano donde nace no se tenga que quitar como actualmente su gol estándar de tratamiento. Doctor, hay en este caso hablamos de la importancia, ¿no? El cáncer de colon, del tema de la dieta, es importante hacer ejercicio, moverse, somos lo que comemos y también el ejercicio que hacemos, pero hay también una parte de genética que nos puede venir dado. Sí, lo que pasa es que también es un mensaje que hay que dar a la gente, que los cánceres de colorectales genéticos representan solamente un 5% de todos ellos. O sea, no pensemos porque mi abuela tuvo un cáncer de colorectal a los 80 años que yo lo voy a tener. Eso no se hereda. Eso es envejecimiento celular y al final, si no tenemos un cáncer, tenemos una demencia o un infarto. Pero los cánceres que se heredan son aquellos que pueden aparecer o que aparecen antes de los 50 años. Esos cánceres que aparecen en un familiar a los 30, 40, actualmente ya los estudiamos, aunque sabemos muy poco del tema, y los estudiamos simplemente para ver si tienen algún defecto genético que podamos, ya no prevenir, porque estamos muy verdes en ese tema, pero sí estudiar a toda la familia para detectarlo lo antes posible. Vamos, no hay que ser Sherlock Holmes para saber que, Blas, estás en pleno meollo, estás ahí trabajando. He disfrutado del fondo para que no veáis el enfermo. Sin ser muy cotilla, ¿se puede contar o qué estás haciendo? ¿O estás con estudiantes o estás en una intervención? Estamos en intervención porque a lo mejor oís el pitido de la anestesia. Sí. Y es porque acabo de operar un cáncer de colon de un paciente de 84 años de edad, por lo que antes comentábamos de la edad, y le acabamos de hacer lo que se llama una simoidectomía laparoscópica, con 3 agujeritos en el abdomen le hemos conseguido quitar el tumor, y ahora mis compañeros cirujanos y el enfermero lo que están haciendo es cerrando la pared abdominal, la parte última de la operación. Esa parte generalmente yo ya me deslavo, que estoy muy mayor, que ya te lo he dicho, y dejo que la gente joven lo haga. Madre mía, o sea, estamos, esto sí que es directo puro y duro, en pleno meollo de la noticia, que estás en plena intervención, ya ha terminado el trabajo del doctor Blas Flor y haciendo un huequito para hablar con nosotros, con todos los telespectadores de Tele7, así que ha sido un auténtico placer que nos hayas hecho pues ese hueco, ¿no? Y que hayas tenido un ratito para hablar con nosotros, para hablar de la importancia de ese otro test, de las pruebas del cribado, de que hay que hacerse esas pruebas que no duelen, que no cuesta nada y que puede salvar vidas y nos puede librar de, de tener problemas graves, no solamente de ir con la bolsita, sino incluso de fallecer, ¿no? Es que estamos hablando de palabras mayores, o sea, estamos hablando de poder llegar incluso a fallecer, ¿no? Totalmente. Yo simplemente quería daros las gracias por la oportunidad, sea a mí o a cualquiera de mis compañeros, para poner el mensaje ahí, que la gente lo escuche, que lo entienda, que muchas veces nos dicen las cosas, recibo una carta de hacerme una muestra de test y no me da la gana porque a mí no me va a tocar, pero si esto sirve para que el que lo escuche se dé cuenta de la importancia que tiene y del regalo que la sanidad pública nos hace con este tipo de cribado, creo que es chapó por vosotros, de verdad. Y un placer conversar contigo. Pues Blas, doctor Blas Flor, espero que nos veamos, yo espero no verte ahí, o sea, vamos, no estar en... No sé si me he explicado, a ver, no estar ahí en la mesa, pero sí hablar contigo, es decir, sin duda. Vernos yo te entiendo perfectamente, ¿eh? Estar charlando, incluso, oye, pues te haces una visitita por el norte, por aquí, por Baracaldo, donde están los estudios, oye, charlamos aquí, cerquita, gustito, seguimos hablando de la importancia de esas pruebas, de la suerte que tenemos, como comentas, Blas, de estas pruebas de la sanidad pública, porque es más, yo ahora, como comentabas, hay en otros lugares, por ejemplo, a bote pronto se me ocurre, Estados Unidos, esto es inviable, es imposible. Allí o tienes un seguro o tienes que, vamos, no hay cribados ninguno, ¿no? Yo estuve trabajando, allí sí que hay cribados, ¿eh? Yo estuve trabajando allí varios meses en un hospital del norte de Estados Unidos y sí que hay cribado porque allí todo el mundo tiene un seguro. Será más bueno o más malo, pero todo el mundo. Sí, pero bueno, hay que pagarlo, o sea, me refiero, ahí es un seguro privado que tienes que pagar y te hacen, pero... Yo no es por nada, pero tú también pagas una pasta cada mes, ¿eh? También no es verdad. Que no sé lo que te retienen a ti, pero con también lo que es me verdad. A mí, te aseguro yo que un seguro privado me sale más barato, ¿eh? También es verdad. No pensemos que no pagamos, pero es cierto que todo el mundo, incluso la clase más pobre de la sociedad, tiene las mismas suertes que los ricos, es decir, tienen los mismos accesos a los mismos médicos, a los mismos medios
y a las mismas ventajas que la gente más rica. Y eso es muy, muy importante. Por eso yo también pienso que nuestra sanidad es un tesoro, con sus defectos, porque no hay nada perfecto, pero yo que he trabajado en Estados Unidos no me cambiaría. No te nos vayas, quédate aquí, no te vayas, que no queremos más fuga de cerebros y de personas valiosas que ya bastante se nos fugan a otros lugares. Aquí cerquita, por lo menos que te tengamos, a unos cuantos kilómetros en Valencia, sin ir más lejos. Blas Flor, doctor, muchísimas gracias, un auténtico placer. Gracias por explicarnos todo de manera además tan cercana y tan, ¿no? que llega tanto a la gente, que es lo que se trata, y por hacernos un huequito, teniendo en cuenta, bueno, pues todo el trabajo que estás realizando ahora mismo. Un besazo enorme, mucho ánimo y también al equipo que está detrás. Encantado, un abrazo enorme. Un placer, gracias, un besito. Vamos al circo, sí, porque este fin de semana, yo se lo íbamos anunciando, en concreto el domingo tuvo lugar una función muy especial, el Gran Circo Mystique, que ya saben que está en esa explanada de Ansio, que lleva ya unos días y que va a estar, ya quedan poquitos días, hasta el próximo 24 de abril, pues el domingo realizó una función muy especial a favor de la asociación Ucrania Euskadi para, bueno, pues recaudar fondos para ayudar a las personas refugiadas que huyen del terror de la guerra, de esa invasión de Rusia, por parte de Rusia a Ucrania. Una función que sin duda, pues bueno, tuvo un color muy especial, esa bandera ucraniana amarilla y azul, y que bueno, pues una vez más se lo dieron todos los artistas y también el público, por supuesto, llenando las gradas. Vamos a ver un resumen del espectáculo. Bueno, y tenemos ya al otro lado a Joserra Landaluce, él es presidente de Nagusiak Vizcaya. Joserra, buenas tardes, Arratsaldeon.
Hola, buenas tardes, Arratsaldeon. Bueno, Joserra, hace muy poquitos días se presentaba la segunda edición de los premios Irakatsi de buenas prácticas en los centros sociales de personas mayores en Euskadi. Cuéntanos, porque bueno, pues es la segunda edición, yo no sé si hubo un parón o el año pasado, a pesar, ¿no?, de estos momentos, de esta situación, realizasteis de otra manera quizá los premios. ¿Cómo ha sido la evolución y cómo nacen estos premios? Bueno, vamos a empezar por donde nacen, que allana el camino, pues bueno, con el objetivo de que en los centros sociales, asociaciones que se realizan actividades que son novedosas, no habituales en estos centros, pues se propuso compartir mediante un concurso y por tanto unos premios a aquellas actividades que fuesen poco frecuentes y buenas, enriquecedoras para otras asociaciones, hacer este concurso que permitiría presentar, pues eso, unas actividades concretas bueno, que sirviesen de modelo para otras que pudiesen también incorporar a su día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues se cuenta un poco con que haya evolución tecnológica, evolución también intergeneracional, porque hasta la fecha pues los centros sociales siempre han sido para mayores, concepto que también queremos modernizar, bajar un poco esa media de edad y entre todos pues conseguir que se hagan actividades que llamen más la atención a gente que se jubila joven y no que esperen a tener muchos años ya para apuntarse quizás y aprovechar la convivencia con las amistades y del vecindario. Entonces, bueno, pues la primera edición fue el año pasado, se celebró en San Sebastián y en base anual, porque va a ser siempre en este estilo, pues este año la haremos aquí, la entrega de premios en Bilbao. El proceso es igual desde qué provincia se esté organizando y al año que viene se hará desde Vitoria. Entonces esa es la dinámica, el nacimiento, buscar mejorar y ahora pues sacar cada año actividades que puedan servir para mejorar las demás. Sí, porque, Joserra, como comentas, se trata de, bueno, dar a conocer también y premiar esas buenas prácticas en los centros sociales de personas, ¿no? No sé, mayores o de cierta edad. Es que, claro, al final, como comentas, ¿no?, cuando decimos tercera edad, eso es tercera edad dorada, mayores, no, pues personas que, bueno, pues que ya no están en activo, personas que, bueno, pues que quieren estar compartiendo ese retiro con otras personas y en estos centros, como comentas, con esa modernización y también con esas buenas prácticas, cambiando también la imagen que tenemos, porque esto es algo que en eso estáis, Joserra, como comentabas, ¿no?, de lugares en los que simplemente se va a estar sentado o sentada y que, oye, te lo respeto, o a echar unas cartas, Claro, sino se trata de dar un paso más y en esas estáis, ¿no?, tanto en Nagusia como en las otras asociaciones, de cambiar ese, ¿no?, como cuando siempre hablamos de lo de mirar las obras, ¿no?, que está muy bien, oye, que cada uno tiene sus aficiones, envejecimiento activo hablamos, ¿no? Sí, pero efectivamente, envejecimiento activo que no solo se practique en un local que puede ser mayor o menor y tener distintas áreas para poder realizar más actividades, sino incluso llevarlas al exterior o a la propia red, hacer actividades virtuales, digamos, ¿no?, que se puedan compartir desde grandes distancias una actividad concreta, como por ejemplo, pues convocar una charla para hablar de un libro, de un tema que haya sido de actualidad y que se pueda comentar allí, o de una película, o alguien que explique cosas que conoce y que otros pueden aprovechar para conocer y profundizar, etcétera. Entonces, de lo que se trata aquí es de sacar cosas que permitan que se acerque gente más joven, porque aquí nos jubilamos desde los 60 y pocos años, ¿no? Entonces, esa gente que al principio todos queremos pues hacer un poco lo que nos parezca mejor, pero luego pues te asientas, vuelves un poco a algo más cotidiano y viene bien tener un sitio en el que puedas ir como cualquier otro, pero aquí llevando actividades que hasta la fecha eran poco conocidas, porque ahora ya se va incluyendo mucho formación,
muchos temas relacionados con forma física, con funcionamiento del cerebro, no dejarle que se duerma y demás, pero todavía queremos ir más lejos con actividades que llamen a los de 60 y tantos para arriba y no esperar a que ya no te apetezca mucho salir por ahí y entonces te acercas a un sitio que tienes cerca de casa, que conoces a la gente, que te conocen a ti y por tanto pues es muy bueno también dar ese servicio, que tengan esa función los centros sociales, pero sobre todo abarcar para que haya más actividades y más abanico de edad entrando en ellas. Joserra, ¿cuántos centros más o menos van a participar o crees que van a participar en estos premios Irakachi? Que recordamos que bueno, pues las solicitudes, ¿no?, culminará o terminará el próximo 15 de junio y el 30 de junio será donde se haga esa resolución o donde se decida, ¿no?, los premios que ahora comentaremos, también el jurado, los premios, además de la satisfacción de ganar y demás. Pero ¿cuántos más o menos centros pueden participar? Bueno, pues los premios son para toda la comunidad autónoma. Es decir, aquí pueden participar asociaciones de los 3 territorios, no porque se celebren en una de las capitales o la otra, solo participan de una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues esperamos mejorar el nivel del año pasado, el nivel de participación, pero no es fácil porque la diversidad de asociaciones es enorme, ¿no? Entonces, las hay desde las que tienen pues un montón de socios y con distintos niveles culturales y demás, y por tanto más probabilidad de tener actividades novedosas que otras más pequeñitas, con menos medios y también pues capacidades que no son suficientes para presentar un proyecto a un concurso. Entonces lo que sí es cierto es que la federación, en la que estamos las 3 territoriales, presta también el servicio de ayuda para aquellas asociaciones que no tengan capacidad de hacer un proyecto que presentar aquí, sino que tienen la idea, incluso la ponen en práctica, pero luego trasladarlo a papel, imágenes, etcétera, quizás pues no tengan ni medios ni conocimientos, ¿no? Entonces, aportando la idea y lo que se hace, la propia federación se encargaría de darle forma para presentarlo al concurso. Entonces, bueno, pues lo que decía un poco al principio, casi nos conformamos con mejorar la cifra del año pasado, que me parece que estuvieron en torno a 30. Entonces, pues bueno, hay que ir pasito a pasito y cuanto más se conozca, más asociaciones se animarán. Hay que decir que entre los bueno, las 3 asociaciones, ¿no?, de Guipúzcoa, Vizcaya y Áraba, agrupáis un total de 230 centros sociales en Euskadi, con lo cual, si 30 trabajos, ¿no?, o centros del año pasado, bueno, pues este año, que ya hay cierta normalidad, Joserra, pues que se animen más, que tienen hasta el 15 de junio, que además ponéis, como comentas, todas las facilidades para, oye, llevarse primer premio, 1.500 euros, y un diploma que está muy bien, y luego CSIC valorados en 500 euritos, oye, pues que nos da para una jamadita, una comida y diploma, y además la satisfacción también de ver recompensado el trabajo que realizan, ¿no? Claro, sí, colgamos en las redes también la información de los ganadores y demás. Entonces, bueno, el atractivo yo creo que también se verá un poco con la práctica. El éxito que puedan tener algunas actividades que se copien, que se imiten en otros centros, pues también hará que se animen más asociaciones. Joserra, nos comentaréis, porque no sé si hay fecha de la entrega de premios, lugar, todavía está por decidir, porque todavía es pronto, estamos todavía en la recogida de trabajos, pero como has comentado, será en Vizcaya, que toca, y me imagino que será un lugar como se merece, será, ¿no?, ya que estamos ya en esa normalidad. Sí, estamos tratando con el Ayuntamiento de Bilbao, tratando de cerrar las fechas. Será en la primera quincena de julio y ya tenemos unos días más o menos enfocados, pero claro, nos tienen que confirmar cuál es el día que podríamos estar en el Ayuntamiento y a poder ser que estuviese también el alcalde.
Joserra, recordar, se pueden realizar las solicitudes y presentar esos trabajos por vía telemática, poniendo además la página de Eusko Federem, que es la federación, poniendo premios Irakatsi, info también @euskofederpen.com, por correo ordinario, también la calle Prim, estáis la federación número 49, segundo izquierda, o si no nos preguntan a nosotros, que les damos todos los datos. O sea, que tienen todas las maneras posibles, Joserra, para participar, y vamos, que además no tiene pérdida, que hoy en día, bueno, con la página web y demás que tenéis de la federación, pues no hay ninguna pega. Joserra, pues seguiremos hablando más pronto que tarde para hablar de ya esa fecha en concreto, de cómo va a ser, de hablar de esa entrega de los premios, de la participación. Oye, y si alguno de los centros, pues algún responsable quiere hablar también con nosotros, oye, y presentar su trabajo, o igual cuando ya sea la entrega de premios con los ganadores, pues nosotros estaríamos encantados. Muy bien, muchas gracias. Joserra, un abrazo enorme. Estamos cuando queráis, igualmente. Lo mismo, mucho ánimo, un besito. Gracias. Eskerrik asko, agur, Joserra. Vamos, antes de hablar con la Asociación de Hoteles, de Hoteleros de Bilbao, la Asociación Destino, que nos va a dar ese balance y esa buena cuenta de cómo ha ido la Semana Santa en Bilbao, vamos a escuchar antes al consejero de Turismo, Javier Hurtado, que habla precisamente de esa Semana Santa, una valoración positiva, pues el turismo vasco, que tiene tirón, que ha venido mucha persona también de otros lugares, incluso turismo internacional, que ha llenado las calles de las 3 capitales, por supuesto, animándose no solamente con los buenos planes culturales, también con el tiempo que nos ha hecho bueno al final, y con, como decimos, esos planes para disfrutar, la gastronomía, la cultura, el ocio y todo, aquí en Euskadi. Vamos a escuchar al consejero. Bueno, creemos que sí. De hecho, ya el año pasado, durante la pandemia del 2021, superamos las cifras de 2019 en agosto y en octubre. También es verdad que tuvimos un comportamiento muy positivo del agroturismo, porque bueno, es así y fue durante la pandemia, nos lo decían los expertos, y luego se confirmó que íbamos a recurrir más a esos espacios abiertos naturales, y aquí en Euskadi somos referentes en ese turismo, pero la verdad es que los datos que nos llegan están siendo muy positivos y esperamos por lo menos acercarnos mucho a las cifras del 2019 previas a la pandemia. El pasado martes en el Consejo de Gobierno aprobamos una fuerte inversión para intentar contribuir a paliar las consecuencias de la injusta invasión de Rusia a Ucrania, que está afectando a múltiples sectores, y entre ellos ya anunciamos una nueva ayuda de 20 millones de euros para el sector del comercio, establecida en 2 áreas. Por un lado, 5 millones para el bonos al consumo, ya sería la tercera edición. Hemos implementado más de 12 millones en 2 iniciativas en los últimos años, de 5 y 7 millones, a las que se adhirieron muchos ayuntamientos. Y por un lado vamos a tener esos bonos al consumo que esperamos sacar antes del verano, antes de la época de rebajas, y por otro lado 15 millones en ayudas directas a los comercios más afectados por esta situación. Ahí estamos hablando principalmente del sector textil y del calzado, y también del equipamiento del hogar. Lo que hacemos es una evaluación. Nosotros intentamos ser un departamento muy abierto, con múltiples reuniones con el sector, viendo su situación, y es verdad que ahora en estos meses han tenido un bajón de ventas y una situación complicada por el aumento de los precios de los suministros, y creemos, yo creo que el gobierno de coalición lo viene demostrando, que tenemos que seguir defendiendo nuestro comercio local, apoyando nuestro comercio local, que es fundamental, porque así lo creemos y además lo hemos visto durante la pandemia. Creo que a mucha gente le ha podido abrir los ojos de que es lo que nos da vida a las ciudades, y tenemos que seguir apostando. Por lo tanto, vamos a implementar, como le digo, esos 15 millones en ayudas directas. Estamos hablando de en torno a 7.500 establecimientos, del que también dependen muchos trabajadores y familias de Euskadi. Bueno, y para hacer ese balance también importante, y real, porque ellos están a pie de mostrador, como se suele decir, los responsables de los hoteles, los principales hoteles de Bilbao. Pues tenemos a Álvaro Díaz Munío, él es presidente de la Asociación Hotelera Destino Bilbao. Álvaro, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, Álvaro, un titular.
¿Cómo podemos resumir la ocupación o cómo ha sido la Semana Santa de Bilbao, además de no haber llovido como se preveía? Bueno, pues vamos a pensar que volvemos quizás a una cierta normalidad, pensando en que han sido datos similares a Semanas Santas anteriores a la pandemia, pero seguimos teniendo el mismo problema de que se queda concentrado en 3 días, ¿no? En el jueves, el viernes y el sábado, con ocupaciones cercanas al 90%, en un 89% hemos cerrado los hoteles de la ciudad. ¿Por qué esos 3 días, Álvaro? Porque ¿qué tipo de turistas han venido, bueno, a nivel Euskadi, pero en concreto vamos a hablar de Bilbao, la capital vizcaína? ¿Ha sido más turismo nacional? Recordemos que Euskadi es yo creo que la única comunidad autónoma que tiene libre o que es festivo el lunes de Pascua, el resto es laborable. ¿Ha sido más turismo nacional, más turismo internacional? ¿Ha habido una combinación de ambos? ¿Cómo ha sido el tipo de turista que ha, bueno, pues pernoctado y ha estado en nuestros hoteles? No, ha sido turismo nacional. En la Semana Santa siempre se comporta de una manera muy similar. Siempre está concentrado en esos 3 días, como te digo. Es un turismo nacional, sobre todo procedente de Madrid, de Barcelona. No conseguimos adelantar a la noche del miércoles, aún siendo festivo el jueves, y tampoco conseguimos retrasarlo a la noche del domingo, como tú bien has dicho, porque no es festivo en todas las comunidades autónomas, aunque sea aquí. Y luego se nos une a que la semana de Pascua tampoco es la mejor semana para nosotros. La semana de Pascua es una semana un poco complicada históricamente, porque no es una semana comercial al uso, las empresas no están trabajando de una manera normal y tampoco existe un movimiento de turista que lo compense. Entonces se convierte en una semana un poco rara. Son ocupaciones, voy a decir que no creemos que esta semana lleguemos a un 60% de ocupación. Pero con esos 3 días, Álvaro, podemos hablar de, como comentaba, ¿no?, el consejero de Turismo, bueno, un balance positivo. Bueno, son 3 días, tampoco es para echar cohetes, pero bueno, poco a poco estamos volviendo a esa normalidad y a volver a esa recuperación de los turistas, de gente que viene a Bilbao, que disfruta, que se queda en nuestros hoteles. ¿Podemos hablar de una cierta recuperación, de un balance positivo? Es esperanzador, más lo diría yo, ¿no? Pensar que son datos, aunque sean insuficientes, que son similares a los prepandemia en cuanto a ocupación, pues nos hace sentirnos esperanzados. Pero bueno, sigue existiendo ese problema, como digo, que la pre-Semana Santa y la post-Semana Santa, o sea, la Semana de Pascua, no compensan en ningún caso lo que son los 15 días, que para muchos destinos es la Semana Santa, ¿no? En esta semana de Pascua sabemos que hay destinos que tienen unas ocupaciones altísimas y, sin embargo, en Bilbao no conseguimos pues que funcione de una manera demasiado positiva, ¿no? Eso no quita que efectivamente sean datos esperanzadores de cara, sobre todo, a lo que vamos a tener de aquí en adelante de cara al verano, ¿no? Álvaro, ¿de qué depende esto? ¿Tiene que ver con, no sé, porque parece que es algo baladí, pero tiene que ver con el tiempo? Que aquí, bueno, pues, bueno, en ningún lugar el tiempo está asegurado, porque pueden caer también chuzos de punta en Sevilla, que ya han pasado, que, bueno, pues ha tenido que suspenderle procesiones y ha habido, bueno, no solamente lluvias, sino torrentes de lágrimas, ¿no?, por la supresión de su Semana Santa, pero claro, casi lo tienen un poco más asegurado en otras comunidades autónomas, ¿no?, bajando un poquito, ¿no?, vamos a decir, de Burgos hacia abajo. Aquí nos pesa mucho el tiempo, la inseguridad en cuanto a lo climatológico. La meteorología para nosotros es vital. Está claro que en ese sentido poco podemos hacer. Aunque en este caso, en esta Semana Santa, precisamente no hemos tenido ningún problema, y lo que ahora vamos a sufrir o lo que vamos a vivir durante estos días es común a todos los destinos, ¿no? Este temporal creo que no nos libramos nadie. Sí es algo que eso no quita que el turista pues lo mire, ¿no? A la hora de elegir un destino, querer garantizarse pues unos días en las que tengan buen tiempo. Pero vamos, en principio, en este caso, por este año, tocamos madera, vamos a ver si continúa así, aunque el parte que ya se nos viene estos días es malo, pues no sea tan determinante.
¿Ha habido mucho, Álvaro, turista o reserva de última hora? Es decir, por ese tema del tiempo, de lo climatológico, o quizá de los trabajos, o notáis que, bueno, que también vosotros tenéis que trabajar muchas veces con esa incertidumbre, ¿no? Y con esas reservas que hay veces que tenéis que cerrar casi de un día para otro, porque somos así, a veces lo dejamos de un día para otro, porque por el tema del tiempo o por el tema familiar o laboral se trabaja mucho con ese margen, ¿no? de ese turismo, de última hora, de última reserva. Bueno, sí, desde hace años ya cada vez evoluciona más hacia esa última hora. Ya nos hemos acostumbrado. Efectivamente, mira, te voy a hablar que el verano pasado, a una semana vista de empezar el verano, nos preguntabais los medios de comunicación cómo nos iba a ir el verano y nosotros no éramos demasiado optimistas y, sin embargo, luego fue un verano bueno, ¿no? Y estamos hablando de una semana en pleno verano, que todo el mundo piensa que todo el mundo se organiza de alguna manera el verano y es más previsor. Lo cierto es que no, y un destino como el nuestro quizás más aún, ¿no? Porque no suele tener problemas de ocupación, no hay unas variaciones tan importantes de precio, entonces a la hora de programar esas vacaciones, pues quizás en otros destinos sí que o para ir a otros destinos sí que lo programemos más, y sin embargo para un destino como Bilbao sí que existe una última hora cada vez mayor. Álvaro, ya entrando un poquito en el modo, entre comillas, no voy a decir cotillo, pero no, es algo que interesa también. El tipo de turista, que yo me imagino que además, bueno, es un turista, has comentado que la mayoría en Semana Santa es nacional, pero es un turista de calidad, es decir, llega, bueno, está en los hoteles, pernocta en los hoteles, que ahora hablaremos, ¿no?, de los hoteles que formáis parte de la asociación, pero luego es un turista también, bueno, oye, que se deja, dicho así, se deja chines, se deja dinero aquí, que va a comer fuera, porque eso me imagino que os enteraréis también a través de los hosteleros, de los comercios, la gente que también os hace llegar, ¿no? Oye, pues sí, hemos notado un volumen importante de gente que viene, se toman los pinchos, consume. ¿Es un turismo, bueno, que gasta dinero aquí en Euskadi? Hombre, en general, el turista que viene a visitarnos sabe que este es un territorio que no es barato, con lo cual, en general, ya hay quien se anima a venir es consciente de que va a tener que dejarse algo más de dinero que en otros destinos, ¿no? Entre otras cosas, porque aquí no tenemos alojamientos con todo incluido y con todas esas ofertas que puede haber en otros destinos, ¿no? La oferta, yo sin embargo, lo que he hablado con los hosteleros sobre la oferta que han tenido durante esta Semana Santa, pues ellos también nos hablan de un bajón en el gasto, ¿no? En el ticket, ¿no? En el ticket final en los restaurantes y en los bares. En nuestro caso, yo te puedo decir que aunque los datos de ocupación sí que nos permiten estar esperanzados, ¿no? en pensar en que de aquí en adelante vamos a seguir funcionando o vamos a empezar a funcionar de una manera ya más normalizada, no es menos cierto que nosotros tenemos otro factor, que es el precio medio de nuestros hoteles, ¿no? Y nuestro balance en estos días es que hemos tenido unos precios medios un 20% por debajo de lo que tuvimos en el año 2019, ¿no? Un 20% en un precio medio es una barbaridad. Bueno, eso no quita que efectivamente seamos optimistas de cara a pensar, como te digo, la normalidad, porque los datos de ocupación sí que lo han sido. Pues vamos a creer que podremos ir recuperando poco a poco el precio medio, pero el precio medio es algo muy fácil de bajar y muy complicado de volver a subir. Sabes tú que es la oferta y la demanda, pero a la hora de bajar somos muy valientes y nos creemos que por bajar el precio vamos a atraer un montón de gente, y sin embargo luego nos da mucho miedo subir nuestros precios, que son libres, pero luego sin embargo pues no somos tan valientes, ¿no? Pero como siempre decimos, Álvaro, la unión hace la fuerza, y en la asociación que formáis, ¿no? Más de 25 hoteles, ¿no? Ahora mismo una asociación que surge en 2001, si no me equivoco, Álvaro. Correcto. Sí. Ya más de 25 hoteles que engloban a los primeros espadas no solamente del núcleo, ¿no? Del centro de Bilbao, sino también incluso pues de zonas como de cerquita de aquí del BEC y demás. Álvaro, ¿cómo está siendo la evolución de la asociación desde que surge tú como presidente? Y que pues es importante también esa asociación, esa unión de fuerzas para aunar, como decimos, objetivos y juntar un poquito
bueno, pues todo lo que vosotros ofrecéis y mostrarlo como asociación, ¿no? Como punto fuerte de bueno, los hay que olvidar de dónde visitantes. venimos, ¿no? El año 2001, ¿qué imagen turística teníamos o qué imagen daba Bilbao como lugar turístico y qué imagen da ahora, ¿no? Desde el 2001 hasta aquí, no sé la cantidad de hoteles que se han podido abrir. Seremos de las pocas ciudades que no solo no han cerrado hoteles en pandemia, sino que hemos abierto hoteles, ¿no? Ha cambiado mucho, nos hemos convertido en un lugar turístico claramente. Ya no voy a hablar del efecto Guggenheim, sino de muchísimas otras cosas que tenemos a nuestro alrededor que en el 2001 pues, nos parecían casi, pues, no, casi demasiado posmodernas, ¿no? Nosotros entendíamos que era importante tener esa agrupación precisamente porque tenemos mucho más en común de lo que nos separa, aunque cada uno seamos de nuestro padre o nuestra madre, somos compañías completamente diferentes, con muchos casos con centrales fuera de aquí, otros más locales, pero entendíamos que era importante precisamente coordinarnos y organizarnos de tal manera que pudiéramos colaborar sobre todo con la administración, ¿no? Con el gobierno vasco, con Diputación, con el Ayuntamiento, y que se nos escuchara o que incluso recurrieran a nosotros pues para cualquier tipo de información en cuanto a estadísticas, a información sobre viajeros, bueno, pues todo lo que corresponde, ¿no? Y entendíamos que era importante que así fuera. Luego eso le unimos pues recoger la información de una manera veraz, lógica, con un sentido de cara a los medios de comunicación, pues también entendíamos que era importante. Y bueno, y en eso estamos. La verdad es que estamos contentos. En los últimos años hemos sufrido también para mantener esa cohesión, porque cuando todo el mundo sufrimos, pues es más difícil todavía. Pero bueno, yo creo que hemos salido reforzados e incluso esperamos que se sumen algún hotel más de los nuevos a esta iniciativa. Álvaro, ahora toca seguir trabajando. ¿Qué es lo próximo? ¿Qué estáis? Porque claro, los ciudadanos de a pie pensamos ya, uy, lo lejos que quedan las vacaciones de verano, pero no tenemos por qué esperar a verano. ¿Hay todavía momentos o hay fines de semana potentes? ¿Hay puentes? ¿Esperáis ya quizá un turismo más de otros lugares, de otros países que quizá vengan atraídos también, bueno, porque quizá tengan libre o porque pues, gente que quizá esté jubilada y demás que vengan también a disfrutar ahora ya que sí parece que vamos a tener buen tiempo ya que estamos en primavera? ¿Qué tipo un poquito de campaña o esperáis más a verano? ¿Cuáles son las previsiones, Álvaro? Bueno, para nosotros históricamente vamos a hablar de la prepandemia. Estos meses que vienen son importantes, son meses en donde la ciudad pues desde hace muchos años ha tenido una actividad importante, sobre todo en ese calendario de ciudad que nosotros hablamos tanto en materia de organización de eventos congresuales, etcétera, ¿no? Entonces, aunque este es un año que todavía no podemos decir que en eso hayamos llegado a una normalidad, que bueno, ese tipo de eventos no se negocian en tan poco espacio de tiempo, la negociación que se está haciendo ahora estamos hablando de más a futuro, ¿no? Pero bueno, no deja de ser positivo que durante los próximos meses sí que tenemos una serie de eventos que nos permiten, bueno, agarrarnos a ese camino hacia esa normalidad en cuanto a congresos, ferias que van a venir, que tienen que venir antes del verano, o sea que todavía queda de aquí al verano, y que sí que somos optimistas a la hora de pensar que tienen que aportar lo que no nos han aportado estos últimos 2 años, ¿no? Bueno, congresos, ferias y conciertos, ¿eh? Ojo, que hay grandes nombres importantes en el panorama musical que, bueno, pues van a estar, por ejemplo, no solamente en Bilbao, sino también aquí muy cerquita en el BEC, y que, bueno, pues también, oye, pues hace que venga mucha gente de otros lugares a ocupar esos hoteles y, oye, que dan también vidilla, ¿no?, al tema de la ocupación hotelera, y también es importante, ¿no?, recuperar la normalidad. Además ahora que ya mañana mismo, Álvaro, vamos a poder ir, como yo digo, sin bozal, sin mascarilla, eso sí, con precaución, pero bueno, pues va a animar a mucha gente también a, bueno, pues a disfrutar de esos eventos. Álvaro, yo espero que, bueno, es más, ¿no?, deseo y quiero que hablemos en más ocasiones y espero que así sea, así que nada, seguiremos charlando, ¿te parece? Muy bien, estupendo, cuando queráis. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias. Un besazo enorme. Gracias, agur, Álvaro.
Y vamos a hablar, bueno, de algo muy de peli, ¿no? De James Bond, así como muy inquietante, porque sí, vamos a hablar de espionaje. Haylo. Y en este caso, en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz Isabel Rodríguez, pues se ha referido hoy mismo a colación y a las preguntas de los periodistas de los supuestos casos de espionaje a políticos independentistas catalanes por parte de un software israelí de nombre Pegasus, un espionaje que en principio habría tenido lugar entre el año 2017 y 2020. Vamos a escuchar sus palabras. Esto es realidad, que no es una película de James Bond. Esta información no es nueva y el Gobierno ya se pronunció en su momento al respecto. Pero me gustaría insistir en lo que es nuestra posición, y es que el Gobierno no tiene nada que ocultar, absolutamente nada. Por tanto, el Gobierno colaborará al máximo con la justicia en la investigación de estos hechos, si es que los tribunales nos requieren para ello. Me gustaría también subrayar al respecto que España es un Estado democrático y de derecho pleno, y por tanto cualquier limitación de los derechos fundamentales requiere de un requerimiento, de una decisión judicial motivada. Esto es algo importante para la tranquilidad de la ciudadanía. También les diré que el Gobierno no acepta que se ponga en cuestión la calidad democrática de nuestro país. Insisto, España es un Estado democrático y de derecho donde se respetan escrupulosamente los derechos y las libertades individuales. Y además, y concretamente en relación a la situación de Cataluña, me gustaría también poner de manifiesto el esfuerzo que desde el Gobierno se ha hecho de las sobradas muestras para trabajar en aras a la desjudicialización y la superación del conflicto en Cataluña. Afortunadamente, hoy, y gracias al empeño de la sociedad catalana, pero también a la determinación de este Gobierno, la situación en Cataluña en nada se parece a lo que lo era en el año 2017 o 2019. Insisto, no es una información nueva, el Gobierno no tiene nada que ocultar. Este es un Estado y un país democrático y de derecho donde respetamos los derechos y las libertades individuales y donde la justicia hace también su trabajo en relación a los mismos. El Gobierno nada tiene que ver. El Gobierno no tiene nada que ocultar. Y también me parece relevante, para tranquilidad de la ciudadanía española, que tengan la absoluta tranquilidad de que estamos en un Estado democrático de derecho y, por tanto, aquí no se pueden limitar derechos y libertades individuales si no es en el ámbito y en el amparo de la ley y, por tanto, ante la decisión judicial motivada. Insisto, el Gobierno está a disposición de la justicia, si así se nos demandara, para dar las explicaciones oportunas. E incluso en sede parlamentaria, precisamente esta misma mañana, la ministra de Defensa ha solicitado una comparecencia a petición propia para abordar cuestiones de su ministerio y, por tanto, estará a disposición de sus señorías para abordar esta cuestión, si fuera necesario. Muy importante también comprender que estamos en un contexto de seguridad nacional donde, por ley, hay asuntos que han de ser tratados de forma secreta. Digo, no es una opción del Gobierno manifestar una opinión u otra, sino que también nos atenemos a la ley en estas cuestiones. Bueno, y también sobre este asunto se ha referido el lehendakari Íñigo Urkullu, que ha calificado de extrema gravedad los casos de supuestos espionajes a políticos independentistas por este software Pegasus y ha reclamado una explicación urgente al Gobierno estatal. Urkullu, a través de sus redes sociales, como están viendo, se ha referido a esta red de espionaje Pegasus tras las informaciones publicadas sobre líderes institucionales y políticos independentistas que han sido espiados y que, a su juicio, se trata de casos de extrema gravedad.
Según sus palabras, estos hechos que se pudieron producir entre los años 2017 y 2020 merecen una explicación urgente por parte del Gobierno presidido por Pedro Sánchez, ha afirmado el presidente del Gobierno vasco. El Lehendakari ha apuntado que estas revelaciones, de ser ciertas, constituirían una grave intromisión tanto en la privacidad como en el sistema institucional y político. Por lo tanto, cree que es necesaria una clarificación transparente y completa para que este tipo de situaciones no pueda producirse en un Estado de Derecho. Espiar a quien piensa de forma diferente, que es lo que revelan las informaciones publicadas, constituye un ataque a los principios de un sistema democrático con garantías. Ha concluido. Ahí lo están viendo, ese mensaje del Lehendakari Iñigo Urkullu. ¿Has visto la noticia? No, mamá, ¿qué noticia? Que Sebastián Reiniero ha vuelto al Valle de Mena. Vamos a preparar el mejor chapolín del valle. ¿Qué digo? De la región. Al conquistado va a dejar de ser el primero. Pobre Angelines. Me das una explicación. Han pasado tantos años que es la primera vez que coincidimos. Parece como si te habría tragado la tierra. Pues tarde o temprano se lo tienes que contar a ti, Angelines, pero primero se lo tienes que contar a tu madre, ¿no? ¿Qué se traerán estas entre manos? ¿De mi chagolí? Pues que es el mejor chagolí de todo Montecarlitos. Bueno, y de todo el valle de Mena. Y los demás, para vinagre para las ensaladas. La que se va ¡A liar! ¡Ay, madre mía! Pero eso es que se habrá creído. Calma, mamá, calma, calma. Si quiere guerra, la va a tener. Ya hay ganas, que llegue ese 23 de abril, por fin, el estreno del Halcón Crestado. Ya había ganas, ha habido, ya ahora comentaremos, bueno, pues un retraso debido a las restricciones por la COVID-19, pero como decimos, no hay mal que por bien no venga, porque va a haber sorpresas y gracias a ese poquito, bueno, pues el retrasar el estreno, pues vamos a contar con una gran gala, el 23 de abril. Damos la bienvenida a Ainchane y Ana, que forman parte de la producción de Talentosos Film del Halcón Crestado. Ainchane, Ana, buenas tardes, Arratsaldeon. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y es que nos tenéis la miel en los labios, en la boca, porque hablábamos del estreno que iba a ser, ¿no?, a principios de año, se tuvo que retrasar por opciones, bueno, por lo obvio, ¿no?, que era las restricciones, que todavía estamos inmersos con esa pandemia, y vosotros dijisteis, oye, ¿por qué estrenarlo a medias si podemos estrenarlo por todo lo alto, ¿no? Sí, nosotras a lo grande, eso de a medias no, a medias tintas nada. Hubo ese pequeño retraso en el estreno, con lo cual se ha duplicado las ganas, porque yo creo que ya todo Musquis y alrededores, todos estamos muy pendientes del estreno oficial del Halcón Crestado. Antes de nada, bueno, ¿cómo surge la idea, Ana, Ainchane, de hacer este homenaje, ¿no?, esa conocida serie americana de los años 80 que todos conocemos, pero con el toque vasco, que tiene más pedigrí, que tiene más enganche? ¿Cómo surge la idea de esta peli? Y la realidad. Bueno, pues la idea era otra. Realmente no íbamos a hacer ese tipo de película, vamos. Íbamos a hacer otra historia. Otra historia, vamos a dejarlo así, porque igual lo aprovechamos para más adelante. Pero un par de actrices secundarias de la película anterior, de Estilo Hechoría, pues nos dieron la idea, ay, ¿por qué no hacemos esto? ¿Qué os parece? ¿Qué podemos conseguir esto y lo otro? Bueno, nos dieron otra opción y las teníamos tan entusiasmadas que dijimos, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Pero claro, eso había que transformarlo. Y transformarlo, aquí la Menda que hace unos guiones. Bueno, no es para tanto. Sí. Fue la que al final
aunasteis, ¿no? Bueno, pues es al principio algo más, quizá más chiquitito, algo más, a ser de repente una peli coral, ¿no? Donde cerca de un centenar de vecinos y vecinas salen en esta peli, ¿no? Sí, es que la idea es esa, que todo el mundo tenga un pedacito de la película y cuanta más gente, pues más divertido. Ella es la causante también de eso, de convocar a todo el mundo porque conoce a mucha gente y pues al final ha quedado un proyecto bastante bonito y sobre todo para generar más interés el que haya tanta gente que participe en ello. Bueno, vamos a contar sin desvelar demasiado, porque claro, tenemos que esperar el 23 de abril, este sábado, en el Meatzari Aretoa en Muskiz, a ese gran estreno con fotocall incluido de El Halcón Crestado. Pero para así los televidentes, telespectadores, Antxane, Ana, ¿por dónde van los tiros? O sea, porque vemos ahí que hay envidias, hay cotilleos, hay secretos, hay... Bueno, todo lo que una peli así no sé, de misterio, de tensión, porque aúna todos los géneros, ¿no? ¿Qué podemos hablar o qué podemos contar sin desvelar demasiado del Halcón Crestado? ¿Cuáles son los argumentos? A ver, pues por ejemplo, Angelina Chaní, que no Ángela Channing, vale. Para los que han visto lo anterior. Nada que ver, Angelina que la Channing, nuestra es más guapa y más de aquí. a la vasca, que se dice, eso es, pues no puede soportar a los hombres, pero ya sabéis por qué, para eso hay que verlo. ¿Qué pasa? Que tiene 3 hijas, nada más y nada menos. Una es ella. ¿No les verás tanto? Bueno, hay mucho conflicto, sobre todo amoroso, conflicto también con el tema del chacolí, de los negocios. Sobre todo es las bromillas, los piques que hay entre ellos, pero siempre en tono muy divertido. Hay amor, desamor, odios, envidias. Vamos, lo que pasa en un día a día de una, en este caso de, vamos a decir, ese choque entre familias, ¿no? Porque me imagino que habrá aquí también cosas que vienen de lejos, de herencias, ¿no? Sí. Ahí. Sí. De herencias, hijos que no se sabe de dónde vienen, bueno, es que no podemos desvelar mucho. Oye, esto es, no se lo pueden perder, teniendo en cuenta además, Ana Antxane, que ha sido... ¿Cuánto tiempo de trabajo? ¿Cómo ha sido el proceso de elaboración, el tema de los guiones, pero también el trabajo con los actores? Estamos hablando de personas anónimas que salen por primera vez en cámara, que no tienen ninguna experiencia, ¿no?, en esto de actuar. ¿Cómo ha sido el trabajo con ellos y con ellas? Este proyecto se presentó para 1 año de duración, pero claro, con el tema de la pandemia, pues hubo que ir modificándolo todo, que de hecho se ha extendido a 2 años. Tienes que contar con las agendas de cada persona y luego también la agenda de los sitios donde vas a ir, porque si vas a una casa, pues igual tienes que hacer el proyecto en función de la casa, otro día en función de los personajes. Lo complicado era eso, quedar con la gente, que es la parte que ha llevado sobre todo Ana, porque es que llamar a personas, y muchos igual eran los más fijos, pero luego toda esta gente coral que ha ido saliendo, pues para quedar con ellos era súper complicado. Y luego, claro, con las restricciones, pues teníamos que igual grabar solo gente del pueblo, entonces por eso se fue extendiendo, pero bueno, también nos ha dado un poquito, al darnos este margen, le hemos podido dedicar un poquito más cariño y hacerlo de una manera, pues eso, que se rían más, yo creo. Sobre todo reír, yo creo que lo hemos conseguido, porque se han ido añadiendo cosas que le van dando un poquito toque, porque a veces la broma es X, pero igual le puedes dar un poquito más, y hemos ido a ese poquito más. Oye, ¿y cómo? Del humor. Y luego a la hora de elegir a las personas, por ejemplo, el casting, que digo yo que eso me encargaba un poquito más yo, pues como a los que hemos elegido realmente les conozco, entonces depende de qué perfil venía bien para esta situación o para la otra. No mientas. Bueno, captó a un chico con unas muletas. No cuentes. Vale, pero es que eso era ideal. Las muletas tenemos que utilizar. Ha captado a gente, pero por la calle y ha salido. Hombre, claro. Ana, captaste al pobre chico con muletas porque no podía escapar y entonces dijiste, tú entras en la peli y el pobre dijo,
pues venga, pues vale, ¿no? Pues yo alucinaba viendo la escena desde lejos. Para lo que queríamos venía de madre, lo bueno es que me dijo que sí. Oye, ¿y estaban ellos nerviosos, nerviosas? Porque claro, luego ya se van relajando, quizá ya se van metiendo, ¿no?, dentro de esa gran familia, ¿no?, del tema del rodaje, ¿no? Porque al final pues han sido unos cuantos días, al final toda la producción, como comentas, se ha ido un poquito alargando, pero ¿cómo reaccionan esos actores en esos primeros días, Ana Ainchane? Porque claro, como decimos, nadie ha salido antes en cámara, ¿no? Nadie ha salido, que sepamos, en ninguna peli, y jolín, y hacerlo también, ¿no?, que lo vamos a ver el sábado, pero bueno, ya un poquito, unas pildoritas que hemos visto, pues hombre, lo hacen maravillosamente bien. ¿Cómo ha sido con ellos? ¿Estaban nerviosos? ¿Qué os comentaban? Bueno, hay gente como Aitor, ya veréis quién es Aitor en la serie. En la serie no, en la peli. Pero bueno, hay gente que es un poquito más nerviosa, tal, pero bueno, precisamente ese toque de nervioso nos ha venido muy bien para la escena. O sea, que hay veces que incluso viene bien. Y luego otra gente, pues nosotros somos como muy campechanas, entonces enseguida las hacemos como familia. Creo que no ha sido excesivamente difícil porque, a ver, la gente que hemos cogido así figurantes son cositas muy pequeñitas, muy cortitas, ¿no? Y yo creo que, bueno, como en plan muy familiar, y bueno, creo que os ha ayudado bastante. Bueno, yo creo que lo ha pasado bien. Y luego lo habrá grabado con un móvil, que no impone tanto como una cámara. También. Eso es un poquito todo. Decíamos, si vienes te damos una piruleta. No venga, oye, por cierto, hay que decir que tenéis Fotocall, que el sábado va a ser, oye, una gala, ¿no?, de estreno de peli ante toda la gente en el Meatzari Aretoa de Muskiz. Será a las 8, el Fotocall a las 6:30, y además teniendo en cuenta, bueno, pues que Muskiz respira también el cine por los cuatro costados, que tenéis un vecino ilustre también. Yo no sé si se va a poder pasar porque su agenda es un poco complicada. Vamos a tener a Urco por allí. Algo tenemos por ahí, tampoco puedo decirlo, pero algo tenemos por ahí. Vamos a dejarlo en algo. Oye, igual ficha él, dice, pues mira qué vecinos tengo y vecinas, pues lo mismo me los llevo también. Oye, no, que no se nos lleve todos a Madrid, que aquí la cantera minera se tiene que quedar aquí, nuestros actores y actrices y nuestras talentosas film, para seguir haciendo más cosas. Yo no sé si el Halcón Crestado va a tener segunda parte, va a haber otra peli, secuela, precuela, que ahora se lleva mucho lo de dar un salto adelante, hacia atrás. ¿Va a haber continuidad? Porque yo sé que seguramente nos vamos a quedar con ganas de más. Haremos otros proyectos, no, lo mismo no, siempre variamos. Probablemente también sigamos en el mismo hilo de que la gente se ría, pero de otro perfil, no repetimos. No repetimos. Que no estaría mal tampoco. Bastante diferente creo que va a ser, bastante distinto. Sí. Algo de terror, algo así de poner, yo qué sé, Muskiz en plan muy gore, un ataque zombie o algo, yo qué sé, cualquier cosa, que viendo vosotras cualquier cosa es posible. Sí, vamos a dejarlo en cualquier cosa. Ana Ainchane, ¿estáis nerviosas vosotras por el estreno, por el sábado? Hombre, ya está hecho el trabajo, pero también el tema de que toda la gente, los propios actores, ¿no?, que van a ver su trabajo en esa, bueno, pues en esa puesta en escena, ¿no? Vamos, que se va a proyectar la peli, y todos los vecinos y vecinas que van a estar, bueno, y medios de comunicación apoyándose el sábado a partir de las 8. ¿Vosotros también tenéis un poquito esos ciertos nervios? Yo no. Ahora no. Yo es que más que nervios es ultimar un montón de cositas pequeñas, y como al final somos las que realmente lo llevamos, pues hay muchísimo trabajo todavía de fondo, pequeñitas cosas que hay que agarrar hasta en la mismísima última hora. Más que nervios es que todo salga bonito como esperamos. Vamos. Hombre, seguro que sí. Es eso, que no falle nada. Que os lo merecéis. El Meatzari Aretoa, que por cierto, van a estar disponibles las 300 localidades, de ahí, por eso comentábamos al principio, ¿no?, el retrasar el estreno para que se pudiera hacer por todo lo alto y lo grande, para poder tener el aforo completo. ¿Qué se debe hacer? ¿Están ya completas? O sea, ¿están ya todas las invitaciones dadas? ¿La gente se puede llamar, apuntarse, comprar? ¿Qué tienen que hacer? A ver, esto realmente lleno. Es que hay un preestreno, que eso no lo hemos dicho al público, porque claro, vamos, digamos, como somos casi 100 actores, o sea, llegamos un tercio, pues entonces hay un preestreno, pero que es para nosotros y algún invitado más. Entonces ya, bueno. Y después del preestreno de 4 a 6, que eso ya digo, no es para el público, el público sale para el gran público a las 8 de la tarde, después del Fotocall, la alfombra roja.
Entonces, bueno, el primer pase, al de las 8 de la tarde, pues está bastante lleno, pero bueno, todavía quedan entraditas, ¿eh? Y luego para el día 15, pues ya se está empezando a llenar, 30, pero bueno, 30, perdona, estaba yo con la fecha de enero. Para el día 30, la semana siguiente, pues que será a las 6:30 de la tarde, previo chocolatillo, pues ya se va llenando, o sea, lleno no está, pero bueno, pero yo creo que el aforo bastante completito de momento, mala cosa. Oye, pues que se anime mucha gente. El Halcón Crestado este fin de semana, el sábado, luego segundo pase el día 30. Ahí estamos viendo imágenes. Y Anchane, Ana, daros la enhorabuena, porque la verdad es que, como decimos, nos habéis puesto la miel en los labios. Tenemos ganas de que llegue ya el día 23. Sorionak por hacer esto posible. Y un gustazo teneros en el programa, aunque sea de manera virtual. Un besito, mucha mierda para el sábado. Gracias. Un besito, grandes. Un besín. Agur. Bueno, y qué cosas, ¿eh? ¿Cómo es la vida de algo bonito, del humor, de lo positivo, de las buenas iniciativas que tiene en este caso? Bueno, pues Talentosos Film y los vecinos de Muskiz, pues nos vamos a despedir con una imagen pues muy triste, pero que también nosotros queremos mostrar, porque al final es información y nosotros lo que hacemos, divertir, y también informar, por supuesto, como es menester. En este caso, ya lo están viendo, un dron que ofrece la desoladora imagen del inmenso cementerio de Irpin. Centenares de tumbas, la mayoría además que tienen, bueno, pues esa fecha, ¿no? Bueno, pues ese comienzo de la guerra, de ocupación de Ucrania. Un inmenso cementerio, bueno, pues con tierra llena de sencillas cruces, con una foto de cada una de las personas que ocupan, bueno, pues esas fosas. La mayoría de tumbas tienen fecha posterior al comienzo de la guerra y siguen siendo, bueno, pues lugar de sepultura, en este caso pues en ese cementerio, que es un cementerio municipal, pero todas ellas ocupadas por las personas que siguen muriendo por la ocupación de Putin. Hileras de personas enterradas, centenares, como decimos, de nuevas tumbas en esta ciudad que está próxima a Kiev. Con estas imágenes, el sonido, o mejor dicho, el no sonido, el silencio roto por bueno, pues el terror y la guerra, ya nos despedimos. Mañana volveremos a estar con todos ustedes aquí en Tele7. Gracias por elegirnos. Agur.